Hola, soy Ángel Camacho y voy a hablar sobre los pasos para realizar una fuente de alimentación lineal. La primera fase consiste en el transformador. El transformador es un elemento eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. Como nosotros sabemos, en nuestro país trabajamos la corriente alterna en nuestras casas y se representa mediante una señal senoidal. En este caso, la amplitud es de 120 volts. Para el transformador lo que nos va a permitir realizar es estos 120 volts reducirlos o aumentarlos de acuerdo a nuestra necesidad. En este caso queremos disminuirlo, como se puede observar. Lo que nos hace es conservar esta misma señal senoidal, sin embargo a una amplitud reducida. En este caso, o para la fuente realizada por mí, son 12 volts. El siguiente paso consiste en la rectificación. Esto se puede realizar de varias formas. En este caso implementé una señal, una rectificación de onda completa, que es lo más adecuado para una fuente de alimentación lineal. En este caso podemos usar un puente de diodos, que es cuatro diodos configurados de esta forma. Como podemos observar, aquí está la señal que nos manda el transformador ya convertida o ya disminuida y va a pasar por este puente de diodos como se le conoce. En este caso tenemos una resistencia de carga que nada más nos va a permitir, en este caso solo nos permite cerrar el circuito y observamos lo que pasa. Tenemos la señal de entrada, la misma señal senoidal, 12 volts de amplitud, y lo que nos va a convertir es todos los semiciclos negativos los va a transformar a la parte superior o positiva. Esto lo hace de esta forma. En un semiciclo positivo podemos considerar esta fuente o señal como una batería, en este caso positivo en la parte de arriba. La corriente irá pasando por esta línea y llegará a este nodo. Aquí, como sabemos por teoría de circuitos, va a pasar por el lado donde menos se oponga el paso de corriente, que será por este diodo. Nuevamente, en este punto va a decidir la corriente y va a pasar por acá, hasta nuestra carga. En este caso, en este sentido. Regresa hasta este punto y en este caso otra vez decide hacia acá o hacia acá. En este caso el punto de menos, esto sería como la Tierra para este caso, ya que aquí son 0 volts. Es más fácil que circule por acá y regresa, dando el primer semiciclo positivo. Esto es algo de esperarse, ya que aquí mismo se encuentra esta onda. Para los semiciclos negativos ocurre esto. Esta vez se considera una batería, pero el positivo en la parte de abajo. La corriente va a circular de esta forma. En este punto, el lugar de menos resistencia es aquí. Otra vez circula por acá. Y llegamos a esta parte en donde la señal, la corriente, regresa. Tiene este sentido. Seguimos, continuamos. Otra vez. Y en este punto ya no regresa acá, sino que ahora el cero o la Tierra, por llamarlo de alguna forma, sería en este punto, por lo que circulará por acá y retornará. En este caso, la corriente otra vez está en este sentido positivo para nuestra carga, por lo que veremos este semiciclo en la parte positiva, transformando la onda. El siguiente paso en la fuente es el filtro. En este caso tenemos el circuito anterior al cual agregamos un capacitor. Esta es una de las formas más económicas y más eficaces para realizar el filtrado. Tenemos la señal rectificada que nos entregó el puente de diodos, aquí, con las medias ondas en la parte positiva. Ahora bien, con el capacitor tenemos algo curioso. Nos va a dar una señal muy cercana al valor o al voltaje deseado. Entonces, va a depender un poco del tiempo de descarga del capacitor. Nosotros sabemos que el tipo de descarga es 5 por R por C, en donde R es la resistencia de la carga y C es la capacitancia. Ahora bien,
sabemos que si tenemos una resistencia mayor y una capacitancia mayor, el tiempo de descarga va a ser muchísimo mayor. Si tenemos tiempos mayores, lo que va a suceder es lo siguiente. Al principio el capacitor va a cargarse al entrar al voltaje en el tiempo cero. Una vez que llega a este punto, la señal va a bajar. Sin embargo, el capacitor bueno, vamos a demostrar esto en la parte roja. El capacitor, al tener un tipo de descarga más alejado, hará lo siguiente. Se descargará mientras la otra señal regresa, vuelve a subir. Se van a encontrar. Nuevamente el capacitor va a interrumpir su ciclo de descarga y va a volver a cargarse. Esto se va a repetir, la señal va a bajar, el capacitor se va a descargar hasta el punto en el que vuelve a cargarse. Esto va a ocurrir hasta el infinito, en este caso hasta que se detenga el proceso. Para tiempos de descarga menores ocurre lo siguiente. En el tiempo cero el capacitor se carga. Y ahora bien, como el tiempo es reducido, se descarga más rápido. Otra vez, vuelve a cargarse, se descarga más rápido y otra vez vuelve a cargarse. Ahora bien, notamos que para tiempos de descarga mayores, la señal permanece casi constante. Esto nos interesa. Entre mayor sea el tiempo de descarga, más próximo va a ser al valor ideal. Entre menor sea el tiempo de descarga, bueno, para la parte siguiente de regulación sería un poco más complicada, o sea, está más alejada del valor que queremos. Sin embargo, existe una desventaja. Para tiempos de descarga muy prolongados, tenemos esta parte de la gráfica. Como vemos, en esta sección, la fuente estaría trabajando con el voltaje otorgado por el puente de diodos. Esto es lo más ideal. Para estos otros periodos, la fuente estaría trabajando con el voltaje de descarga. Esto es muy inestable. Nuevamente, el periodo en el que trabajaría la fuente sería el otorgado por el puente de diodos y otra vez el periodo de descarga. Y para tiempos muy cortos ocurre lo siguiente. El rizo es muy largo, o bueno, la exactitud está muy alejada del valor que queremos. Sin embargo, notamos que el tiempo en que fusiona con el voltaje del puente de diodos es mayor. Entonces esto es un factor a considerar al momento de diseñar una fuente, ya que no se pueden usar tiempos ni muy prolongados o que tiendan al infinito y tampoco tiempos muy bajos. Por último, en esta sección vamos a mostrar la gráfica o la señal que se realiza después del filtrado. En rojo tenemos el voltaje deseado. Sin embargo, la señal en azul es la señal filtrada o la señal real hasta el momento. Notamos el tiempo de carga. Este sería el tiempo de carga y la señal senoidal original. En este punto, esta sería la parte de descarga del capacitor. Otra vez la carga, la señal senoidal y el tiempo de descarga. A esto se le conoce como rizo y es la parte que queremos deshacernos para el siguiente punto de la fuente, que sería la parte final. La fase final es el regulador. En este caso se implementó un circuito integrado de la familia 78XX, en donde el XX es la numeración para el voltaje regulado que entregaría la salida. Estos circuitos integrados tienen 3 pines. Uno que es la entrada, que sería en donde recibiría la señal filtrada, un pin de tierra y un pin de salida, en donde entregaría la señal regulada. Cabe destacar que la señal filtrada debe ser, o bueno, la señal de alimentación debe ser más o menos 3 a 5 volts mayor que el voltaje a regular, ya que, bueno, el circuito necesita también alimentarse y necesita regular bien la señal, procesarla bien, y entre mayor sea el voltaje, es decir, si queremos un voltaje de 7 volts y lo alimentamos con un rizo de 7 volts aproximadamente, la señal sería errónea o tendría fallos. Por lo que si queremos 7 volts, lo ideal sería alimentarlo con 10 o bien con 12, que sería más o menos 5 volts arriba del valor deseado. Por último, estos serían los valores que se usaron en Proteus. Se usó un transformador en donde
el voltaje de salida deseado era de 12 volts. El voltaje de entrada que nos da la simulación es de 84.8, es decir, se configuró para que sea de 120 volts. Sin embargo, lo que lee el voltímetro es la amplitud de RMS. Por eso es que en la simulación tenemos este valor en el voltímetro. Ahora bien, como mencioné, la señal de entrada es de 100 volts a 60 Hz, que pues es lo que tenemos en nuestras casas, en nuestros enchufes. Ahora bien, tenemos la siguiente fórmula, en donde LS es la impedancia del secundario, LP impedancia del primario. Esto nos sirvió para poder configurar el transformador en el simulador, y en base a la siguiente fórmula, LS es igual al voltaje de salida entre el voltaje de entrada al cuadrado por la impedancia del primario. Aquí lo que hicimos fue calcular este factor que lo metimos en el simulador. Ya tenemos esto en el elemento vaya. Por último, usamos un puente de diodos W04 y un regulador 7807. Para el caso de Proteus usamos un 7806, ya que el programa no cuenta con este integrado al parecer. Entonces solamente la diferencia es que en real nos entregó 7 volts, en simulación nos entregó 6. Aquí está nuestra simulación en Proteus, en donde tenemos nuestra señal, o bueno, la fuente de alimentación, voltaje de corriente alterna. Tenemos el transformador, nuestro puente de diodos, nuestro capacitor, nuestro regulador, nuestra carga y bueno, pusimos diferentes voltímetros, en este caso son de corriente alterna, aquí es uno de corriente directa, pues para verificar que la simulación sea correcta, y un osciloscopio. Al empezar la simulación obtenemos los siguientes resultados. Esta sería nuestra señal. Esta amarilla sería la señal original o la corriente alterna de 120 volts. La señal rosita es nuestra señal filtrada. Como vemos, se nota el rizo, en donde se marca el tiempo de carga del capacitor, descarga, tiempo de carga, descarga. Y bueno, por último podemos observar los valores. El valor RMS de 120 volts. Aquí tenemos un voltaje de 12 volts, que es en corriente alterna. Nuestro puente de diodos funcionando y el resultado. Como mencionamos, usamos un regulador de 7806, el cual nos entrega 6 volts de corriente directa regulados. Por último, se decidió realizar el circuito de forma real, en forma física, en donde se empleó nuevamente el transformador de 120 volts de corriente alterna a 12 volts. Notamos el puente de diodos, un capacitor, en este caso fue de 1000 microfaradios a 50 volts, lo cual es adecuado para que no se dañe. Y el regulador 7807 fue conectado a un LED para, en este caso, la carga, para demostrar que funciona. En este caso tenemos un voltímetro para realizar las mediciones. Entonces, de acuerdo al circuito, en este punto y en tierra debemos tener 5 volts aproximadamente. Perdón, 7 volts. Y como vemos, 7.18 volts, lo cual es aceptable debido a pues que en la realidad por ejemplo el transformador nos da 13 volts ya haciendo mediciones, y bueno, sabemos que las resistencias no son exactas, entre otros factores. Entonces espero que le haya gustado. Un saludo.